Antes de fin de año. Sí. Bueno. Bueno, ya puse a grabar Karina, así que Bueno. después yo paso la clase. Bueno. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar un poco de los modelos que utilizamos para diseñar o analizar los diferentes procesos químicos, o sea, las técnicas de modelado. El modelado en sí es una tarea habitual que va a tener que hacer el ingeniero, y que ustedes también lo hacen en muchas materias cuando tienen que describir algún proceso, alguna operación, y el ingeniero en particular, cuando en su tarea, cuando tenga que describir algún proceso para, por ejemplo, para poder simularlo, para poder controlarlo. Haciendo un resumen de lo que habíamos mencionado en clases anteriores, dijimos que en la ingeniería de procesos existen básicamente, o vamos a hablar básicamente de 3 etapas que estaban interconectadas entre sí, que una era, la primera era la etapa de síntesis o diseño de un proceso, o sea, la generación de un determinado proceso, donde, conociendo, por ejemplo, de las materias primas de las que vamos a partir y qué deseamos obtener, teníamos que analizar o teníamos que diseñar cuál era el proceso que iba a llevar a cabo esa conversión. Habíamos hablado de lo complejo que era esa tarea por la gran cantidad de alternativas posibles que podían presentarse en el diseño, respecto de qué operaciones eran necesarias. A su vez, dentro de cada tipo de operación teníamos diferentes tipos de equipos que íbamos a tener que seleccionar, entonces, o diseñar, y eso nos daba una idea de lo grande del trabajo. Y que para eso se habían propuesto estrategias que eran sobre todo estrategias heurísticas, o sea, basadas en la experiencia, que lo que proponían eran pasos a seguir para poder llegar a la tarea de la síntesis del proceso completo en una forma más ordenada y más sencilla. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de la estrategia de Douglas, el enfoque jerárquico de Douglas, el esquema del diagrama de la cebolla, que acá tenemos una versión un poquito más simplificada de la que nosotros habíamos visto, donde el diagrama de la cebolla nos decía que debíamos partir de una solución inicial que estaba relacionada con la reacción que queríamos llevar a cabo, el tipo de reacción, tipo de reactor, etc. Y a ese diseño inicial le íbamos agregando accesorios, digamos, anexos, referidos, por ejemplo, a los sistemas de separación, sistemas de integración energética, servicios auxiliares, pero que a su vez cada una de esas etapas era muy compleja en sí, y para cada una se habían desarrollado diferentes técnicas para poder llevar a cabo cada una de esas capas de la cebolla. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando habíamos visto un ejemplo de un sistema de separación por destilación de una mezcla multicomponentes, y que teníamos, que podían presentarse una variedad de alternativas de diseño respecto a cómo se iban separando los diferentes compuestos. No sé si se acuerdan que una opción era, por ejemplo, si teníamos 4 componentes, A, B, C y D, separar primero A por el tope de la columna y que por el fondo salga B, C y D, o al revés, que por el tope salga A y B y que por debajo salga C y D. O sea, teníamos diferentes alternativas, y que si no existiera ninguna herramienta que nos ayude a decidir cuál era la correcta, esa sola etapa nos iba a consumir
un trabajo enorme, porque tendríamos que, para saber cuál era la correcta, tendríamos que, por ejemplo, hacer el diseño de cada una de las columnas de destilación, con lo engorroso que es el diseño, hacer el diseño de una columna de destilación. Entonces, para cada una de esas etapas se habían establecido como recetas o procedimientos que nos ayudaban a hacer cada una de esas tareas. Bueno, eso es más o menos una síntesis de lo que ya vimos. La segunda parte, la segunda etapa en la ingeniería de procesos es la etapa de análisis o simulación, donde una vez que yo tengo uno o dos diseños uno, dos o tres, o sea, un número reducido de procesos diseñados para llegar a obtener el producto, era simular o analizar esos procesos para ver si realmente van a permitirme lograr los productos deseados en las condiciones deseadas, y entonces poder elegir cuál es el mejor de todas esas, por ejemplo, o las mejores alternativas de todas las que diseñé. Y en la tercera etapa, es la etapa de optimización, que no vimos todavía, donde se trata de definir una función objetivo, y en función a ese objetivo definir cuáles serían las mejores variables de diseño, o sea, cuáles serían las mejores condiciones para que mi proceso funcione en forma óptima. Bueno, entonces, esas tres etapas, dijimos que síntesis, simulación o análisis y optimización, se complementan entre sí, y el hecho de que, por ejemplo, haya procesos que fueron diseñados hace muchísimos años y que todavía se siguen usando, significa que ese mecanismo aún está establecido, digamos, o sea, aún se sigue haciendo. Por ejemplo, el método Haber-Bosch, que es el método tradicional de obtención de amoníaco, que cuántos años tiene, y sin embargo sigue siendo el principal método de obtención de amoníaco. Obviamente cada vez se va perfeccionando de manera de obtener mejores rendimientos, por ejemplo. Bueno, dijimos que una vez que realizamos la síntesis de uno o varios modelos de procesos, la segunda etapa sería la etapa de análisis o de simulación, para ver si realmente ese proceso que diseñé serviría para obtener el producto que yo quiero. La etapa de simulación requiere que yo transforme ese proceso en un modelo matemático, que intente predecir cuál va a ser el comportamiento de ese proceso si en realidad estuviera construido o funcionando. Cuando hablo de modelos, me refiero, como dice ahí la definición, a algo que representa la realidad, o sea, el proceso real, en una forma esquemática. O sea, y ese modelo me puede servir para representar un proceso que todavía no está creado, o también puede ser para representar y estudiar el funcionamiento de un proceso que ya esté funcionando. ¿Cuál es la utilidad de un modelo, sobre todo de un modelo matemático? Que me sirve como una guía para poder analizar la realidad y hacerle todas las modificaciones que yo no podría hacer en un sistema real, para ver cómo varía. Por ejemplo, no sería conveniente, si en el caso que yo estoy analizando un proceso real que exista en una determinada fábrica, no sería lógico que yo empiece a jugar o que el ingeniero empiece a jugar con las temperaturas, con la presión, cambiando las materias primas, para ver cómo afecta esa a la producción, al rendimiento.
sea, podría resultar costoso y peligroso. Entonces, el modelo matemático o la simulación lo que hace es, o me sirve para poder estudiar cómo se comporta ese proceso ante diferentes modificaciones que yo puedo querer hacer dentro del proceso. El modelo matemático en sí tiene, son los más utilizados, son los preferidos para la simulación, para el análisis, porque describe el problema en forma sencilla, breve, o sea, me permite describir a todo mi proceso, o a mi equipo, o operación unitaria, en forma sencilla, breve. Me ayuda también a darme cuenta cuáles son los datos más importantes que yo debería tener o debería obtener del proceso para poder analizarlo. Y sobre todo el hecho de contar con un modelo matemático me permite utilizar las miles de técnicas matemáticas que existen, y sobre todo las computadoras para poder resolverlos. Por ejemplo, el modelo matemático de un equipo o de una operación unitaria consiste, o sea, básicamente, de acuerdo a la operación que esté analizando, o al proceso que esté analizando, básicamente va a estar formado por balances de materia, balances de energía, balances de cantidad de movimiento, ecuaciones de diseño de ese equipo o operación en particular, relaciones termodinámicas o ecuaciones cinéticas, si estoy modelando un reactor, por ejemplo, y también por alguna especificación o restricción particular que tenga que tener en cuenta para ese proceso. Bueno, esta es una analogía que había leído por ahí, me gusta, es como que para el ingeniero, para poder construir su modelo, necesita tener conocimientos de matemática y a su vez tener datos reales del proceso. Y con eso, con ambos, digamos, tiene que construir un modelo que refleje la realidad y no al revés. O sea, el modelo tiene que representar la realidad y no se tiene que tratar de que el modelo, de que mi proceso o mi equipo, mi operación unitaria ajuste al modelo matemático que yo diseñé. Bueno, y sería básicamente lo mismo o análogo a la tarea que tiene que hacer un sastre. O sea, un sastre, una modista, cuando va a construir un molde, tiene que tomar medidas reales del cliente, pero a su vez tiene que tener los conocimientos necesarios para poder construir ese molde. Y se supone que ese molde tiene que ajustar al cliente y no al revés, digamos. O sea, no el cliente se tiene que adaptar al molde que hizo el sastre. Y bueno, y para el ingeniero, el uso de la computadora o los softwares de simulación, por ejemplo, son casi tan fundamental como la máquina de coser sería para el sastre o la modista. Bueno, no sé si voy demasiado rápido por ahí, me paran, no sé si me preguntan, si quieren preguntar algo. Bueno, básicamente lo que se hace cuando se tiene que construir un modelo es extraer datos reales del proceso, si es un proceso que sí existe, o si es, también si estoy diseñando un proceso voy a tener que tener ciertos datos de los que partir, digamos. Con esos datos tengo que construir un modelo matemático que, como
les dije anteriormente, básicamente va a tener ecuaciones, balances de materia, de energía, de relaciones de diseño, etc. Una vez que tengo ese modelo, tengo que tratar de encontrarle soluciones a ese modelo. Esas soluciones tengo que aplicarlas a la realidad, o sea, tengo que probar el modelo, como se dice, o sea, tengo que ver si realmente esa solución que me brinda mi modelo es algo lógico, si puede representar a la realidad de mi proceso. Si veo que esas soluciones que me da el modelo tienen una lógica y realmente pueden representar lo que ocurre en la realidad, bueno, terminó el proceso de esta etapa de análisis. Y si no, o sea, si veo que los resultados no son lógicos, no tienen sentido, no se pueden aplicar al sistema real, bueno, tendré que modificar el modelo, construir un nuevo modelo, quizás tomar nuevos datos y ir solucionando y así ir probando hasta que realmente ese modelo funcione. Bueno, acá tenemos un esquema, digamos, propuesto por Schlesinger, no sé bien cómo se pronuncia el apellido, pero básicamente de la relación que existe entre la realidad, el modelo conceptual y el modelo computarizado, digamos, aplicable a la computadora. O sea, con la realidad se construye ese modelo conceptual por medio luego de un lenguaje de programación, se obtiene lo que se llama el modelo computarizado, y una vez con eso, se realiza lo que sería la simulación del proceso para poder aplicar esos resultados a la realidad, que esa etapa sería lo que se llama la validación del modelo, ver si realmente las soluciones son aplicables a mi proceso real. Bueno, una característica que el modelo tiene que ser creíble y que por lo tanto es necesario que yo verifique y valide el mismo, o sea que realmente pruebe que las soluciones tienen lógica o que pueden ser aplicables a mi proceso. Bueno, la ventaja es que los modelos, como dije, me sirven para poder analizar cómo se comportaría mi proceso ante determinados cambios, y por lo tanto me ayudan o son buenos para tomar decisiones. O sea, para poder decidir si me conviene o no modificar determinado parámetro dentro del proceso. Bueno, ya se han desarrollado muchos modelos, sobre todo para los software de simulación, muchos modelos matemáticos que intentan predecir o que sirven para predecir sobre todo las propiedades termofísicas o termodinámicas de diferentes sustancias, de diferentes compuestos, diferentes reacciones. Yo no sé si ustedes ya tuvieron algún contacto con algún software de simulación, con Unisim, el puede ser. ingeniero Mariocci. ¿Cómo? Unisim. Y Unisim. otro que escuché es Aspen. Aspen es sí la empresa, o el Aspen Plus, hay uno también, pero el Unisim es el que lo solían ocupar. HiSys también, pero es muy, HiSys también es otro simulador comercial muy parecido al Unisim, pero el que ocupaban con el ingeniero Mariocci era, hasta ahora había sido el Unisim. No sé si llegaron a ocupar ya, o recién este cuatrimestre tienen con él. ¿No ocuparon? Tenemos con el profe, pero todavía no ocupamos. Ah, bueno,
en ese TED, sí, simulacro. profe. ¿Cómo? En TED la Ah, ocupamos. sí. Bueno, los que ocuparon habrán visto, y los que no lo van a ocupar, que uno puede elegir las sustancias con las que está trabajando. Por ejemplo, si quieren bombear una determinada mezcla formada por diferentes pentanos, octanos, etc., uno elige elige las sustancias, a su vez elige los métodos físico-químicos con los que va a evaluar. O sea, básicamente está eligiendo con qué modelo el software va a predecir las propiedades de ese compuesto. También, por ejemplo, no sé si no la visita José o los chicos que trabajan con nosotros en Quitex, en la parte de química computacional, también trabajamos básicamente con modelos matemáticos. En este caso, modelos de moléculas. Entonces tratamos de modelar interacciones, uniones, energías que pueden tener las diferentes moléculas. Y para eso también se han creado diferentes modelos que se supone que son más aptos, por ejemplo en el caso de un simulador comercial, para predecir las propiedades de sustancias petroquímicas, la otra más adecuado para sustancias inorgánicas, etc. En el caso de nosotros, en el grupo, son modelos más adecuados para predecir el comportamiento de proteínas, otro más adecuado para predecir el comportamiento de aminoácidos, el otro para azúcares. Entonces, todo eso, o sea, se trata de representar las características de un sistema real por medio de un modelo matemático, que luego se transforma por un lenguaje de programación en un programa que me permite simular ese sistema real. Bueno, cuando tengo que construir, yo, el ingeniero, el modelo matemático, el principal problema, o el primero, es identificar cuáles son los fenómenos físicos y químicos que sean más importantes para ese proceso que se desea modelar. La segunda característica es que, o sea, justamente, de acuerdo a los fenómenos físicos y químicos que yo considero que son más importantes incluir en mi modelo, a partir de eso van a surgir modelos que tienen una complejidad variable. O sea, para un determinado sistema no existe un modelo único que lo represente, sino que ese modelo va a estar relacionado con el objetivo que quiera el ingeniero lograr a partir de ese modelo. O sea, si yo quiero que reflejar, o sea, quiero que refleje muy exactamente lo que está sucediendo, o quiero analizar un problema muy particular, generalmente o probablemente voy a tener que tomar un cierto conjunto de hipótesis cuando vaya a modelar el proceso, que va a ser diferente al conjunto de hipótesis o al modelo que va a surgir si yo quiero ver únicamente qué pasa si yo modifico un poco la concentración de la materia prima. O sea, cada sistema puede tener modelos diferentes, de acuerdo a el objetivo que yo quiero lograr con ese modelo. Y una tercera característica es que no existe un método que nos diga cómo crear un modelo matemático.
solamente puede haber consejos generales, lineamientos generales. En la parte de programación, de optimización, ya vamos a ver que ahí sí quizás hay como una receta un poco más detallada de cómo construir el modelo, pero no exactamente. O sea, podemos decir que hay un balance en materia, un balance de energía, pero nada nos dice exactamente. Primero tiene que hacer un balance en materia, segundo un balance de energía, tercero una ecuación de ecuaciones de equilibrio, etc. Bueno, relacionado con lo que les dije de que no existe un único modelo para un único proceso, se nos van a presentar siempre dos objetivos en conflicto, que son: uno, construir un modelo que sea lo suficientemente complejo como para que describa exactamente todo lo que pasa con la mayor exactitud posible, lo que sucede en mi proceso, o construir un modelo que no sea tan complejo, pero que sea más tratable, más amigable, y que pueda resolverlo con alguna técnica de resolución. Bueno, ¿cuál sería un buen modelo? El que tiene en cuenta, el que balancea ambos, digamos, objetivos. Va a ser aquel que simplifica suficientemente la realidad como para permitir que pueda resolverlo, pero que a su vez sea lo suficientemente preciso como para que me refleje cosas importantes del proceso, o sea, para que no se me escapen detalles importantes. Bueno, esta es una frase que me gustó. A su vez, una vez que lo leí, digamos que el modelado dice es un arte, como no hay reglas fijas, como les dije, no hay una receta exactamente, pero el premio es un profundo conocimiento del sistema de estudio. O sea, si yo logro hacer un modelo de mi proceso, es porque en realidad estoy conociendo mi proceso o operación unitaria o equipo, o sea, lo que estoy queriendo modelar. Bueno, también hay situaciones en las que yo no, o las que no las puedo reflejar con un modelo matemático, y entonces tengo que recurrir a otro tipo de formas, a modelos no convencionales, por ejemplo, a la lógica, donde tenemos un ejemplo, si dice, por ejemplo, si por un determinado proceso, si el líquido está más viscoso, si el líquido está de un color negro, entonces hay que abrir más la válvula de agua para permitir más ingreso, etc. Todo eso yo no lo puedo representar matemáticamente, pero sí lo podría utilizar, sí lo podría representar utilizando antecedentes y consecuentes de la lógica, digamos. Esto, si recuerdan, era algo parecido. También puede ser que yo esté representando mi modelo mediante grafos. Si recuerdan, era la forma en que representábamos las diferentes formas en las que podíamos llegar a separar un determinado proceso, una determinada corriente con n componentes, y que la representábamos así, con las torrecitas, digamos, en este caso utilizando gráficos, grafos. Bueno, volviendo a los modelos matemáticos, que son los que más vamos a utilizar, aunque frecuentemente, aunque no los veamos, siempre están, digamos, implícitamente en los programas, en los software de simulación. Siempre en un modelo vamos a tener ecuaciones
y variables. Y entonces vamos a tener que tener en cuenta la relación entre ellas dos. Puede ocurrir, si llamamos M a la cantidad de ecuaciones independientes, y N a la cantidad de variables, puede ocurrir que la cantidad de ecuaciones sea mayor al número de variables. Y en ese caso, decimos que el sistema está sobreespecificado y no va a tener solución, por lo que tengo que replantearme mi modelo, corregirlo y hacer un nuevo modelo. Si la cantidad de ecuaciones es igual a la cantidad de variables, eso sabemos, el sistema está bien definido, el modelo está bien definido, tiene solución. Si las ecuaciones que forman mi modelo matemático son lineales, va a existir una solución única. Si las ecuaciones son no lineales, voy a obtener múltiples soluciones. Y en el caso de que el número de variables sea mayor al número de ecuaciones, voy a necesitar definir una cierta cantidad de variables para que ese sistema pueda tener solución. Esas variables a las que voy a definir, o sea, les voy a tener que dar un valor inicial, voy a tener que asumir un determinado valor. Las voy a llamar variables de diseño. Y esas variables de diseño serían la diferencia entre la cantidad de ecuaciones, perdón, entre la cantidad de variables y la cantidad de ecuaciones, que es lo que se llama grados de libertad del sistema. O sea, serían cuántas variables yo tengo que considerar como ecuaciones variables de diseño para poder llegar a esta situación, donde el número de ecuaciones sea igual al número de variables. Entonces, el valor de esa diferencia va a ser los grados de libertad que tenga mi sistema. Considerando, para poder entenderlo de grados de libertad, vamos a considerar solamente el balance de materia para una columna de destilación que divide una corriente en dos productos, producto de cabeza, producto de cola, donde la alimentación es de 10.000 kilogramos hora y, y está compuesta por 3 componentes: benceno, tolueno y sileno. Si se considera un problema, estoy hablando en forma general, si estamos considerando un balance de materia donde hay NS cantidad de corrientes y cada una de las cuales contiene NC cantidad de componentes, el número de variables que va a tener ese modelo matemático va a estar dado por el producto de la cantidad de corrientes por la cantidad de componentes que tenga cada una de esas corrientes. En este caso, la cantidad de variables va a ser igual a la cantidad de corrientes por la cantidad de componentes. Tengo 3 corrientes, la alimentación, los 2 productos, y cada una de esas corrientes tiene 3 componentes. Entonces, voy a tener 9 variables en total. Si yo considero los balances de materia, estamos considerando, dijimos, balances de materia para esa columna. ¿Cómo los plantearía? O sea, ¿qué balances de materia plantearían ustedes? Sería el global y después el que tengo por componentes. Ajá. Y si son 2 componentes, tendría 2 por componente. Exactamente. Bueno, voy a tener un balance de materia global y después
voy a tener un balance por cada uno de los componentes. Sin embargo, solamente, o sea, 1 global y 3 porque tengo 3 componentes en la alimentación. Sin embargo, solamente 3 van a ser linealmente independientes porque el cuarto componente, el cuarto balance de materia para los componentes individuales ya no va a ser linealmente independiente de los otros dos. O sea, sabiendo los otros dos, obtengo ese. Entonces, número de balances de materia realmente independientes van a ser 3, o el global y 2 para los componentes. Por lo tanto, los grados de libertad que tiene ese sistema o ese modelo que yo estoy queriendo representar, el de balance de materia de la torre de destilación, va a ser igual a la cantidad de variables menos la cantidad de ecuaciones, y me da 6. ¿Qué significa eso? Que para que ese sistema tenga solución, tengo que especificar el valor al menos de 6 variables, o sea, de especificar o darle un valor inicial a 6 variables, que van a ser las variables de diseño. Profe, una duda. Sí. ¿Cómo especificó el número de balance de materia independientes? A ver, ya estoy tratando de conectar la tableta para poder escribir mejor. Bueno, si yo tengo la torre, voy a tener un balance de materia global que va a ser donde la alimentación va a ser igual, vamos a ponerle el producto de cabeza más el producto de cola. Sí, perdón. Sí, vemos acá. Después, voy a plantear un balance para el componente A, f de x A es igual a O y A. Ay, ¿por qué pongo la misma letra? Z. Un balance de materia para el componente B. ¿Qué letra le opto? I. No. Hace rato que no planteo balance, por eso estoy dudando. F para el componente C. O. Ay, este es Z. Bueno, en este caso, si yo cuento esto, tendría 1, 2, 3, 4 balances de materia. Sin embargo, si yo tengo una mezcla con NC cantidad de componentes, solamente NC menos 1 van a ser linealmente independientes. ¿Por qué? Porque se supone que, no se supone, resulta que este último va a ser una combinación lineal de estos dos balances anteriores. Por lo tanto, si yo tengo NC componentes, NC menos 1 van a ser linealmente independientes. Entonces, en total, ¿cuántos balances o cuántas ecuaciones van a ser independientes? 1, 2, 3. De ahí sale el 3. ¿Se entendió ahí o no? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces, estos grados de libertad me indican que tengo que especificar 6 variables. Si en el caso de
este sistema, bueno, generalmente voy a tener de dato la alimentación con la composición, o sea, voy a conocer XA, XB, XC, o sea, acá ya tengo 4 variables. Perdón, 3 porque la otra es mínimamente independiente. Entonces, me quedan todavía me van a quedar especificar otras 3 variables. De acuerdo, y de ahí, de acuerdo a lo que quiera lograr, puedo seleccionar cuáles son las variables, las otras variables de diseño que voy a asumir. Puedo elegir la composición y el flujo de la parte superior, puedo elegir, o sea, del producto superior de la columna, puedo elegir el flujo y la composición, puedo elegir como asumidos o como valor inicial, la composición del producto de fondo, con el flujo del producto de fondo, o puedo elegir otros, digamos, o sea, eso va a depender de qué me convenga, pero sí o sí voy a tener que especificar 3 más, además de las iniciales, de las condiciones iniciales. Bueno, este es un ejemplo de un modelo para simular un evaporador flash. Tengo, por ejemplo, que una alimentación con una determinada composición se calienta, entra una válvula, luego entra al tanque evaporador. Bueno, y una parte se vaporiza y una parte queda como producto líquido. Generalmente, siempre cuando voy a hacer un modelo, voy a tener que hacer hipótesis respecto a qué considerar o no en mi modelo para poder escribirlo. Bueno, en este caso, las hipótesis consideradas son que el vapor y el líquido tienen el suficiente tiempo de contacto como para lograr el equilibrio, como para que tengan equilibrio. La presión del líquido y la presión del vapor son las mismas que hay en el tambor de separación, o sea, no hay pérdida de carga entre esas dos corrientes y la salida del evaporador, del tambor separador. Otra hipótesis que planteo es que va a existir solamente una fase líquida y solamente una fase de vapor, y que no van a existir reacciones químicas. Entonces, ¿cómo puedo construir este modelo? Puedo construir un balance de materia para cada componente. Acá tengo el balance de materia, le pongo ecuación 1, pero voy a tener 1 para cada uno de esos componentes. ¿Qué más puedo plantear? Puedo plantear un balance de materia global, en una segunda ecuación 2. Puedo hacer un planteo, también tengo que plantear un balance de energía. Tengo que plantear como relaciones de equilibrio entre los componentes de la mezcla. También voy a tener relaciones termodinámicas, o sea, las entalpías de cada una de las corrientes. Para la corriente de alimentación, para la corriente líquida, para la corriente de vapor, van a estar en función de las presiones, la temperatura, las composiciones. Las ecuaciones de equilibrio, la constante de equilibrio también va a estar en función de esos parámetros. Luego tengo que plantear, o puedo plantear la relación entre las fracciones molares. Sé que la sumatoria de las fracciones molares de los productos en la alimentación tiene que ser igual a 1, la sumatoria de las fracciones molares en la fase vapor, bueno,
fase líquida tiene que ser igual a 1, y lo mismo para la fase vapor. Entonces, teniendo en cuenta este modelo, tengo que ver cuántos grados de libertad tiene este modelo para ver si va a tener solución o no. Entonces, primero analizo qué cantidad de ecuaciones tengo. Tengo 3 ecuaciones de suma. Las ecuaciones de suma serían estas 3 que tenemos acá. Relaciones termodinámicas, ¿cuánto tenemos? Tenemos una para cada componente, o sea, una NC, relaciones termodinámicas, más estas 3. O sea, voy a tener número de componentes más 3 relaciones termodinámicas. ¿Cuántas condiciones de equilibrio, ecuaciones que representan las condiciones de equilibrio voy a tener? Una por cada componente. O sea, NC. NC, relaciones de equilibrio. ¿Cuántos balances de materia independientes tengo? ¿Cuántos balances de materia de componentes independientes tengo? Como les dije, número de componente menos 1. ¿Qué más tenía? Tenía un balance de energía y un balance de materia global. Eso me da como resultado que tengo 3 por número de componentes más 7. ¿Qué cantidad de incógnitas o qué cantidad de variables tengo? A ver, dice 3 por número de componentes de composiciones. O sea, tengo las composiciones, voy a tener NC composiciones en la fase vapor, en la fase líquida era voy a tener NC composiciones en la fase vapor y NC composiciones en la fase, en la corriente de alimentación. Tengo esta cantidad de composiciones. Tengo 3 caudales totales, F, L y B, que también son variables. Tengo otros 2 variables que son la temperatura y la presión de alimentación. Tengo 3 entalpías, vamos a volver atrás. Tengo 3 entalpías acá. La presión y la temperatura de alimentación, es lo que dice acá, temperatura y presión de alimentación. 3 entalpías. El calor intercambiado, que también aparecía en el balance de energía. NC, constantes de equilibrio, sí. A mí me quedó una duda. Sí. Ahí dice en el número de ecuaciones, te dijo de NC-1 es el número de ecuaciones, de ecuaciones independientes, Linealmente ¿no? independientes, sí. Pero en el primer ejemplo que explicó, nosotros teníamos 3 componentes y entonces el número de variables independientes tendría que ser 2, pero le sumamos el balance global. Entonces, en este caso también ver. tendría que... ¿En este? Sí, en ese. Sí. ¿Cuál es? A ver, de vuelta. ¿Tenés? Nosotros teníamos 3 componentes, creo que era benceno, tolueno y Sí, silenos. 3 componentes, sí. Entonces el número de variables independientes tendría que ser 3 menos 1, o 2. No, es que estas son variables. Acá, esa lo tuvimos en cuenta acá en... A ver, ¿dónde eran 6 variables? ¿Dónde les puse? Ahí creo. Acá.
Sí. Sí. Teníamos. Acá en el momento, acá esto era lo que estaba buscando. Balances de materia independiente, o sea, acá nos estamos refiriendo a cuántas ecuaciones linealmente independientes. En este término lo tuvimos en cuenta. Ah, Acá, sí, también tuvimos 3. Esperen, un segundito, por favor, que justo apago. Claro, acá teníamos el número de variables es, vuelvo atrás para no escribir tanto. El número de variables era el número de ecuaciones por el número de componentes. En este caso, componentes independientes era... Sí, esta palabra es lo que le está confundiendo, digamos. No vamos a considerarla en realidad porque lo estamos considerando después acá en los balances de materia independiente. El número de variables acá sería cantidad de corrientes, vamos a tener 1, 2 y 3, y cada corriente tiene 3 componentes. Esto es para saber la cantidad de variables. Esta palabrita después les voy a borrar porque sí, en este caso los está confundiendo, digamos. ¿Dónde lo voy a analizar eso? Acá en los grados de libertad. Para analizar balances de materia, o sea, cuántas ecuaciones realmente tengo en mi modelo matemático. No sé si te aclaró algo o te confundí más. sí, o sea, más que nada era, entonces, el número de ecuaciones linealmente independientes siempre va a ser, digamos, el número de componentes menos 1 Menos 1, más, sí. y le Más el global. sumaríamos el global. Ah, perfecto. Claro, Eso, porque el número de componentes menos 1 sería para el balance de materia de los componentes individuales. O sea, pero además siempre vas a tener un balance de materia global. claro. Entonces, Ahora sí, eso nomás. Esa era mi duda, digamos. sí, Gracias, profe. por ahí confuso. No se preocupen que yo hasta a veces tengo que leer 50.000 veces para ver la cantidad de variables. Bueno, entonces estábamos viendo la cantidad de incógnitas que aparecen en mi modelo matemático. O sea, yo todavía no tengo en cuenta si son datos o no. O sea, veo en mi modelo matemático qué cantidad de variables me aparecen y las voy analizando. Uno, que era Q, que aparecía, tengo tantas constantes de equilibrio como número de componentes tenga, o sea, caso pi, que aparecía. Tengo otros 2 variables que son la temperatura y presión de operación. Fíjense que tenía presión y temperatura de alimentación y presión y temperatura de operación. Otras variables. Si yo sumo todo esto, me da que tengo 4 por número de componentes más 11 incógnitas. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene ese modelo? Generalmente se lo suele representar con la letra F, pero en este caso se puede confundir con la alimentación, así que voy a borrar. ¿Qué cantidad de grados de libertad tiene este modelo matemático? ¿Qué tenía que hacer para determinar los grados de libertad? Era el número ¿La de resta cantidad. entre qué?
¿Qué tengo más? ¿Más variables o más? Más variables. No, más variables. Entonces ahí estoy bien. O sea, solamente voy a tener que especificar variables de diseño. El problema hubiera sido si me da al revés, que tengo más ecuaciones que variables, porque en ese caso significa que planteé mal mi modelo, entonces voy a tener que replantearlo. Pero en este caso, ¿cuál va a ser el grado de libertad? El número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Eso me va a dar la cantidad, el grado de libertad o la cantidad de variables que yo tengo que especificar para que mi modelo tenga solución. Si hago la resta entre cantidad de ecuaciones y cantidad de variables, acá hay un, me parece, acá hay un error porque es 3NC más 7, entonces me queda 4NC menos 3NC, es número de componentes, más 11 menos 7 me da 4. Significa que para que mi modelo tenga solución, voy a tener que especificar o asumir como variables de diseño una cantidad de variables igual al número de componentes más otras 4. Entonces, puedo asumir, que es lo más lógico, o los datos más lógicos con los que yo puedo contar, puedo asumir que conozco la presión de la alimentación, puedo asumir que conozco la temperatura a la que ingresa la alimentación, esto está mal acá, puedo asumir que conozco el caudal de la alimentación y la composición de la alimentación, pero de NC-1 componentes, porque la otra es linealmente independiente. No es linealmente independiente, perdón. Entonces, acá, si conozco todo esto, ¿cuántas variables ya resté a esto? Número de componentes, menos 1 más 3, me va a dar número de componentes más 2. O sea, si yo sumo que estos son datos, la presión, la temperatura, el flujo molar de la alimentación, la composición de la alimentación, todavía no igualo los grados de libertad. ¿Qué significa? Que todavía tengo que asumir 2 variables extras. Y entonces, de acuerdo a cuáles son las variables que yo elijo para darles un valor inicial, va a ser el tipo de modelo o del flash, de tanque flash, de evaporador flash que yo estoy representando. Por ejemplo, si asumo que son conocidas la presión y la temperatura del evaporador flash, voy a decir que se trata de un modelo de flash isotérmico. Si asumo que conozco Q, o sea, el calor intercambiado acá, y alguna otra variable que queda por especificar, voy a decir que se trata de un flash adiabático. También puedo asumir que conozco la relación entre la fracción vaporizada y la fracción que permanece líquida, o al revés, la fracción líquida respecto a la vaporizada, y la presión, por ejemplo, y la temperatura. Entonces, si asumo que conozco esa relación, voy a decir que el modelo es de un modelo de un evaporador flash a fracción de vaporización dada, por ejemplo. Se llama así ese modelo matemático. Bueno, ¿cómo podría una forma de resolver este modelo, que es si partimos, que asumimos que partimos del modelo del flash isotérmico, donde además de todas estas variables, asumimos que tenemos el dato de la presión y la temperatura dentro del evaporador flash.
Bueno, ¿cómo podríamos resolver ese modelo? Bueno, podemos trabajar matemáticamente ese modelo para tratar de encontrarle alguna vuelta, alguna solución. Por ejemplo, si tengo el balance de energía y tengo el balance de materia, puedo definir una fracción de vaporización, o θ como fracción de vaporización, que sea igual a la fracción de la fase vapor respecto de la alimentación, y entonces puedo reemplazar, puedo trabajar matemáticamente con este balance de materia para transformarlo para que me quede como esta relación, y entonces poder ocupar ese parámetro θ. O sea, en este caso, lo que podría hacer es dividir todo por F, hacer pasaje de términos, o sea, ¿ven? Trabajo matemáticamente para poder llegar de esta expresión a esta de acá. ¿Se ve eso? ¿Se ve más o menos? Perdón, acá tengo K sub I. No, acá yo me comí una parte. Tengo esta fracción con esta relación, transformo los balances de trabajo matemáticamente para transformar los balances de energía, los balances de equilibrio, de manera de poder ocupar ese θ, trabajo matemáticamente, y llego a que, por ejemplo, que xy, si transformo esta ecuación, que todo esto surge de este modelo matemático que estaba acá. Después lo pueden probar modificando y van a ver que van a llegar. Me quedó esta relación, me quedó que y es igual a K sub i, esta expresión. Como sé que la sumatoria de las composiciones en la fase vapor menos en la fase líquida me da igual a 0, puedo transformar esto a su vez matemáticamente, tengo que esa sumatoria me tiene que dar como resultado 0. Entonces, un método sencillo esto lo puedo, si supiera programar, digamos, lo resuelvo. Pero una forma sencilla de resolver este modelo sería partir de esta ecuación. Yo sé que como θ es una fracción que tiene que ver entre la relación, que tiene que ver con la relación entre lo que se vaporiza y lo que entró, sé que θ solamente puede variar entre 0 y 1. O sea, se vaporiza completamente o no se vaporizó nada de la alimentación. Sé que la sumatoria de esta relación para cada uno de los componentes tiene que ser igual a 0. Entonces, como acá mi incógnita, ¿cuál sería? Ese θ. Como sé que solamente θ puede variar entre 0 y 1, lo que puedo hacer es adoptar un valor inicial para θ, 0,3, 0,4, puedo resolver esa ecuación por algún procedimiento iterativo, Newton-Raphson dice acá, vamos a ver, varios, o sea, sumo un valor inicial para esto, reemplazo por cada uno de los casos y sumo y veo si me da 0. Resuelvo. Si no, es un proceso iterativo porque me tiene que llevar a ver cuál es el verdadero valor de θ. Una vez que conozco, que logro hallar cuál es el valor de θ, que hace esa sumatoria igual a 0, entonces calculo los valores de xy e y sub i, o sea, las composiciones en las corrientes. Conociendo θ, puedo conocer esos valores. Conociendo xy e y sub i, y con los valores de θ,
que ya averigüé, puedo calcular los caudales molares en la corriente de vapor, en la corriente de líquido, reemplazando a su vez esos caudales en los balances de energía y de composiciones, puedo llegar a calcular Q, y así resolví el modelo porque hallé el valor de todas las variables. Esto parece bastante engorroso, en realidad este modelo en particular lo podría resolver de una manera más sencilla. Bueno, estos serían los procedimientos que hace un simulador en el caso que tenga que simular, resolver ese modelo. A ver. Bueno. Hay otro un ejemplo de cómo se resolvería un modelo matemático, pero este sería un ejemplo de cómo podríamos haber resuelto ese modelo isotérmico. Supónganse que tenemos una mezcla de 5 componentes con las fracciones molares de cada uno de esos componentes en la alimentación, las constantes de equilibrio de cada uno de esos componentes. Si partimos de esa ecuación, de esta, donde tenemos que hallar el valor de tita, y sabiendo que tita puede solamente variar entre 0 y 1, lo que se puede hacer, o una forma sencilla de resolverlo, sería con un Excel, por ejemplo, darle diferentes valores a tita entre 0 y 1, ver cuánto vale el primer término de esa sumatoria para este primer componente, cuánto vale el segundo término para este componente, cuánto el tercero, y ver si esa sumatoria total me da 0. Acá vemos que si la fracción vale 0, esto no vale 0, quiere decir que 0 no es la raíz de esa ecuación. Pruebo si vale 0,1, me da otro valor distinto de 0, y acá observo que esos valores van disminuyendo y paso de un valor positivo a un valor negativo para la función. Entonces, ¿qué significa? Si la función pasó de un valor positivo a un valor negativo, ¿por qué número tuvo que pasar? Por el 0. El 0. Por el 0. Entonces, bueno, esto me está diciendo que el 0 de mi función, o el valor de tita que resuelve esa ecuación, va a estar comprendido entre 0,5 y 0,6. Entonces, podría llegar a ser otra tabla donde achique más la diferencia, o sea, haga 0,51, o 0,52, 0,54, 0,56, así hasta el valor más exacto, digamos, o sea, depende de la exactitud que yo quiera, y puedo llegar a determinar entonces cuál es el 0 de la función para resolver de esa manera el modelo. Esta sería una forma de resolver este modelo matemático. Y que obviamente un simulador lo resuelve sin que nosotros veamos todo esto. Bueno, este es un ejemplo del modelado de una planta de producción de acetato de vinilo. El acetato de vinilo, bueno, es un compuesto de la industria química orgánica que es muy utilizado para fabricar otros productos. Se producen alrededor de 4,9 millones de toneladas, y el mayor productor es Estados Unidos. Bueno, algunos de los usos del acetato de vinilo son para producir plásticos, adhesivos, revestimientos, fibras acrílicas, aditivos de lubricante, etc. Ese sería el proceso de producción de acetato de vinilo, un flow sheet del proceso.
En este caso, vamos a considerar únicamente el modelo de una de las etapas de todo este proceso. En este caso, también sería del evaporador. Esta sería, perdón, la etapa correspondiente a este, o el modelo correspondiente a esa etapa del proceso. Bueno, en este caso, para este proceso, el vaporizador o el vaporizador ingresa una mezcla homogénea de 7 componentes, tiene una corriente gaseosa que entra, que es una mezcla de la corriente es una mezcla de eteno y una corriente de gas que sale del absorbedor. Sería esta acá, es una mezcla de etileno y una corriente gaseosa que sale del absorbedor, esta que está acá. Y también consta de una corriente líquida entrante de ácido acético. Esta que está acá. Bueno, un modelo matemático de ese equipo, modelado en este caso para MATLAB, dice acá, está expresado de esta manera. Entonces, donde vemos que en solamente tres ecuaciones tenemos una gran cantidad de incógnitas, por lo tanto este modelo va a tener muchos grados de libertad. Si analizamos los grados de libertad de este modelo, vamos a tener, teniendo en cuenta qué cantidad de componentes tenemos, vamos a tener 7 componentes que surgen, no les dije, pero bueno, surgen de analizar todo el proceso. A nosotros ahora nos faltan datos para obtener esto, pero esta es información. Hay un balance de masa total, en este caso, un balance de materia global, hay un balance de energía, y hay un balance de materia por cada uno de los componentes, pero como dijimos, solamente van a ser linealmente independientes. NC-1, o sea, como tengo 7 componentes, solamente voy a considerar 6. También voy a tener que considerar relaciones de equilibrio, esas que también consideramos en el evaporador flash. Como tengo 7 componentes, voy a tener 7 ecuaciones de relaciones de equilibrio. También voy a tener ciertas restricciones, en este caso referidas al proceso, que son 2, que son la presión y la temperatura de la corriente de salida del evaporador, que son las mismas que la del evaporador, o sea, son consideraciones que yo hago para mi proceso. En este caso, eso me da un total de 2n más 3 igual a 17 ecuaciones. Si analizo las variables, tengo que el modelo matemático completo, que no es este que está acá, digamos, porque en este faltan las constantes de equilibrio. O sea, en el modelo completo tendríamos todas estas variables que nos dan un total de 2n más 3 igual a 17. O sea, este modelo, ¿cómo está? ¿Tiene grados de libertad? ¿Puede ser resuelto? ¿No? Tengo 2n más 3 igual a 17 ecuaciones, y tengo 2n más 3 igual a 17 variables. ¿Se puede resolver? Se puede resolver, no tendría grado de libertad. Bueno, en este caso me dice que el Q y esta variable F3, que habría que ver cuáles eran,
Bueno, el caudal molar de la corriente de vapor son variables manipuladas, o sea, son variables que tienen que tener ese determinado valor, por eso ya lo asumo como considerándolas acá. Y me da que ese sistema entonces tendría solución. No sé qué hora es, tenemos un ratito. Bueno, el tema, dijimos que cuando un modelo tiene más variables que ecuaciones, o sea, tiene grado de libertad, voy a tener que definir cierta cantidad de variables para que ese modelo tenga solución. Ahora, el problema es, en algunos casos, digamos, resulta más lógico saber a qué variables les puedo dar un valor o cuáles son las que puedo considerar como variables de diseño, o en otros casos puede resultar confuso ver a cuál variable me conviene asignarle un valor inicial. En ese caso, existen algoritmos, en este caso Lee y Ruth propusieron hace varios años ya, creo que alrededor del 1960, por ahí ya, un algoritmo que, digamos, permite predecir la manera en que voy a satisfacer los grados de libertad de mi modelo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuáles son las variables que voy a seleccionar como variables de diseño? Pero además, este algoritmo también me dice en qué orden yo debería ir resolviendo las diferentes ecuaciones que forman mi modelo matemático. O sea, no solamente me ayuda a seleccionar las variables, sino también me facilita o me ayuda a decidir por dónde empiezo a resolverlo todo. Bueno, este algoritmo, como le dije, es una herramienta muy útil para seleccionar las variables de diseño. Para poder entender de qué se trata, vamos a tomar este ejemplo. Ustedes lo tienen, este ejemplo es del libro de Jiménez Gutiérrez, que está en la bibliografía de la cátedra, también se lo puede encontrar fácilmente en internet, era el que yo les había dicho que ocupen para Pinch también. Bueno, entonces si tomamos como ejemplo, suponiendo que queremos modelar este proceso formado por dos intercambiadores colocados en serie. Si planteamos el modelo matemático, si intentamos escribir el modelo matemático, vamos a tener, para el caso del primer intercambiador, ¿qué podemos plantear? Que la cantidad de energía intercambiada va a ser igual a la cantidad, al flujo másico, flujo molar de la corriente que ingresa al intercambiador, vamos a llamarla MH, por el CP o el coeficiente, la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura, THI es esta, TH0 esta. Si lo tomamos en cuenta, si planteamos también la cantidad de energía intercambiada desde el punto de vista del fluido auxiliar, vamos a tener que ese calor intercambiado es igual al flujo másico del fluido auxiliar por capacidad calorífica por el delta T. Vamos a tener también que el coeficiente global de transferencia va a ser función de los flujos molares, de las temperaturas. Puedo plantear la ecuación global donde el calor intercambiado va a ser igual al coeficiente global de transferencia por el área, por la diferencia de temperatura. De acuerdo a esta ecuación, voy a tener también la ecuación para la temperatura, la diferencia de temperatura media logarítmica.
Luego planteo para el intercambiador 2 las mismas ecuaciones, básicamente, que planteé para el intercambiador 1. Y acá puedo asumir ya qué datos conozco. Puedo asumir que se conoce la temperatura de la corriente principal. O sea, generalmente yo voy a saber a qué temperatura ingreso, entonces ya puedo partir de decir que este es dato. Otra cosa, generalmente conozco la temperatura a la que ingresan los servicios auxiliares, en este caso, o las corrientes de intercambio, si fueran corrientes de intercambio, o sea, puedo asumir que conozco T1 y T2 de ingreso. Puedo asumir ya que conozco el flujo másico de la corriente principal, la corriente de proceso, este que está acá, y también generalmente voy a conocer las capacidades caloríficas de mi corriente principal y de las corrientes de servicio auxiliar. Entonces, el algoritmo de Lee y Ruth lo que me dice es que tengo que plantear en una especie de matriz en columnas cuáles son las variables que tiene mi modelo matemático y en las filas cuáles son las ecuaciones que forman parte de mi modelo. Y tengo que señalar de alguna manera, por ejemplo con una cruz, qué variable está presente en cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, en todo ese modelo matemático, si yo saco estas como variables, porque ya las asumí que ya las conozco, ¿vale? Me quedan, son incógnitas, Q1 es el calor intercambiado en el primer intercambiador, Q2, la temperatura intermedia, THI, era esta temperatura, o sea, no conozco tampoco esta, no conozco las áreas, no conozco los coeficientes globales, no conozco las temperaturas a las que salen las corrientes, por ejemplo, de agua de refrigeración. Entonces, planteo todas las variables, planteo todas las ecuaciones que tengo y hago una marca, una cruz en qué ecuación o la variable, en el cruce entre la variable y la ecuación a la que pertenece. Por ejemplo, si vamos a la ecuación 7, era esta que está acá, ¿qué variables aparecían en esta ecuación? Q1, esta dijimos que no la vamos a considerar variable, esta tampoco era variable, entonces solamente aparecen Q1 y esta temperatura a la que sale. Entonces, veo que para la ecuación 7 las incógnitas son Q1 y THI. Bueno, sí, para cada una de las ecuaciones. ¿En qué consiste este algoritmo de Lee y Ruth? En encontrar una variable que aparezca en una sola de las ecuaciones. En este caso, vemos que, por ejemplo, A2 aparece solamente en la ecuación 14. ¿Qué otra más? ¿Existe alguna otra que aparezca en una sola ecuación? A1. A1 también. Entonces, y no hay ninguna otra más. Entonces el problema consiste en encontrar una variable que esté en una sola ecuación y eliminar
esa columna referida a esa variable y la fila correspondiente a esa ecuación. Entonces, elimino esta columna y elimino esta fila. Y voy anotando. Vamos a ver por qué. Entonces digo, de la ecuación 14, elimino A2. Construyo entonces una nueva matriz. Veo que, fíjense, acá ya no aparece A2 y ya no aparece la variable 14. Busco otra variable que aparezca en una sola ecuación. Acá está marcada U2, que aparece solamente en la ecuación 15. ¿Hay alguna otra variable que aparezca en una sola ecuación? A1 de vuelta. A1. ¿Alguna otra? Delta Delta T2. T2. Delta T2. Entonces, acá tengo 3 posibilidades. Bueno, en este caso, elijo una. Puedo elegir cualquiera. Entonces, elimino esa columna y esa fila. Sería de la ecuación 15, elimino U2. Una vez, me quedó esto. Tengo que seguir buscando, a ver, ¿qué otra cosa podríamos eliminar? O sea, ya eliminé esto y ya tampoco está esto. Ahora tengo que seguir. Tendría que construir una nueva matriz, pero vamos a seguir acá. ¿Hay alguna otra ecuación que aparezca, perdón, hay alguna otra variable que aparezca en una sola ecuación? M2. A, M2 a 1. Vamos a suponer que eliminamos M2 y Q2 sería ahora. eliminamos también esto. Entonces acá vamos a poner, a ver, de 13, de la ecuación 13 eliminamos M2. Ahora, Q2. acá delta de T2 también teníamos que tenía una sola. Q2 también puede ser, vamos a suponer, en este caso, podríamos suponer que eliminamos esta. ¿Nos queda alguna otra? A1 y delta de T2. A1 y delta de T2. Podemos hacer. Vamos a eliminar esta. Y vamos a eliminar esta. Entonces, vamos a poner de 16. Eliminamos delta de T2. Después, ahora, ¿qué nos queda? Únicamente quedaría A1. ¿O hay alguna otra más? No estoy viendo. Aparentemente A1, si no veo mal, es la única que queda con una sola variable. Entonces, A1, voy a tachar A1 y voy a tachar la ecuación 9. Entonces, de 9 voy a eliminar A1. ¿Qué otra eliminarían? Delta de T1. U1, Creo que es la única posibilidad. U1 también. ¿Cuál? ¿Q1? Ah, U1, sí, tiene razón, es otra posibilidad. Vamos a suponer que eliminamos delta T1 y 11. Entonces, de 11, delta T1. Bueno, y así voy a seguir eliminando
aquellas variables que estén en una sola columna. Entonces, si yo sigo los pasos, no sé si consigue exactamente, pero podría hacer esto. Dijimos, a ver, habíamos dicho, A2, bueno, la primera era A2 de la ecuación 14, U2 de la ecuación 15, hecho, delta T2 de la ecuación 16, T2 final, esta de la ecuación 13, esa parece que no la habíamos eliminado, sigamos estos pasos. Q2 dice de la ecuación 12, Q2 de la ecuación 12, A1 de la ecuación 9, A1 de la ecuación 9, U1 de 10. Estoy marcando para que después sea más fácil ver qué es lo que nos queda. 1 de 10, delta T1 de 11, delta T1 de 11, T1 final y 8, T1 final y la ecuación 8. Y después nos queda, sin eliminar, Q1, THI y las otras que no tienen variable. Acá podría eliminar Q1 y la ecuación 7 o THI y la ecuación 7. En este caso elimino la temperatura intermedia y la ecuación 7. ¿Qué me queda ahora? No pude, si vemos bien en limpio, vamos a ver que no pude eliminar Q1, tampoco M1, porque ya no tengo ecuaciones, Q1, M1 y M2. Eso significa entonces que estas van a ser mis variables de diseño, Q1, M1 y M2. O sea, son aquellas variables a las que voy a tener que especificarle un valor inicial para poder, además de todas las que mencioné antes, para poder resolver ese modelo. Y dijimos que este algoritmo del IRUT no solo me dice cuáles son las variables de diseño, sino que también me ayuda a decir en qué orden tengo que ir resolviendo este modelo. Fíjense, acá tengo este modelo tiene toda esta cantidad de ecuaciones, entonces, ¿por dónde empiezo a resolver? Bueno, el algoritmo me ayuda a decidir eso también. La resolución se hace en forma inversa a cómo yo fui anulando las ecuaciones. Fíjense, la última ecuación que eliminé es THI de la ecuación 7. Entonces, este algoritmo me dice que el primer paso que tengo que hacer para resolver este modelo es, con la ecuación 7, calcular THI. ¿Por qué? Porque ese THI, esa temperatura intermedia, era función de Q1. Y como Q1 es una de las variables de las que yo asumí el valor, voy a poder calcularlo. La anteúltima que eliminé era la ecuación 8, que me y la variable T1 final. O sea, era la del servicio auxiliar en el primer
en el primer intercambiador. Entonces, este algoritmo lo que me dice es que la segunda ecuación que tengo que resolver es calcular T1 final, o sea, qué temperatura va a salir el servicio auxiliar en el primer intercambiador. Y así sucesivamente. Si antes esa eliminé la ecuación 11 y delta de T1, entonces el paso siguiente va a ser utilizar la ecuación 1 para calcular delta de T1. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, la última ecuación que eliminé va a ser la primera que voy a resolver. Y la primera que eliminé va a ser la última de todas. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Algo. Un poco así. Bueno, o sea, si es modelado, quizás uno no lo aplica porque les digo, esto está implícitamente en los software muchas veces de simulación, pero este algoritmo, o sea, lo que tenemos que tener en claro es que las ventajas que tiene un modelo matemático, que para que un modelo matemático, o sea, nosotros sabemos que un sistema de ecuaciones, para que se pueda resolver, tiene que tener igual cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Lo que suele ocurrir cuando uno modela un proceso es que la cantidad de variables supere a la cantidad de ecuaciones que yo tengo. Entonces, lo que se hace es definir variables de diseño. ¿Qué son variables de diseño? Son aquellas variables a las que yo le voy a dar un valor inicial o que voy a asumir que conozco, digamos, o sea, que tengo que tener un punto de partida para que ese problema tenga solución. En algunos casos es intuitivo o es más fácil darme cuenta cuál me conviene adoptar como variable de diseño, pero en otros casos no. Entonces, este algoritmo de Lee-Root o para lo que me sirve es para eso. Primero, para ayudarme a definir de todas esas variables, ese gran conjunto de variables que tengo en mi modelo matemático, cuál me conviene elegir como variable de diseño para que el modelo se pueda resolver. Y la otra ventaja que tiene este algoritmo es que nos dice en qué orden tenemos que ir resolviendo las ecuaciones para poder resolver el modelo completo. ¿Está? ¿Se entendió un poquito más? Igual nos falta todavía, pero para no volverlos locos vamos a dejar hasta acá y la clase que viene retomamos el tema y vemos un poco más de este algoritmo también. Y otra forma de representarlo y no solo con esa matriz. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Creo que no, profe. No, profe. Bueno, igual seguimos la clase que viene con un poquito que nos quedó del tema. ¿No? Bueno, profe. Bueno, profe. Buenas noches. Nos vemos entonces la semana que viene.